Primero, saludarlos a todos, agradecerles que estén aquí. Vi muchas personas conectadas 10, 15 minutos antes, lo cual me alegra mucho. Eh, Quiero, antes de empezar, hacer algunas aclaraciones de cómo vamos a llevar a cabo esta sesión de hoy. Lo primero, lo que decía Vivi, es importantísimo que estén muy atentos a sus micrófonos porque nos pasa fácilmente que se nos activa y pues yo sé que cuando es online estamos haciendo algunas otras cosas y se puede interrumpir un poco la dinámica, así que estén muy atentos a que el micrófono esté cerrado. Lo segundo es que vamos a estar 2 horas hablando sobre pricing o gestión de precios y a lo largo del trabajo que yo he hecho con pricing, pues siempre me doy cuenta que es un tema nuevo, es un tema que no se conoce. Eh, por lo tanto, les voy a pedir que así sea online, estemos como supremamente concentrados para que vayamos siguiendo la línea. Yo sé que tenemos al lado el celular, que tenemos a las personas alrededor nuestro cuando estamos en estas sesiones, pero yo creo que si nos dedicamos 2 horitas a ponerle atención juicioso a esta charla, le vamos a sacar mucho, mucho provecho. ¿Listo? Entonces, hecha esa aclaración, hola a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Andrés Unigarros y hoy quiero invitarlos a mirar su emprendimiento desde otro ángulo. Vamos a hablar de un tema que rara vez se enseña, que rara vez se habla, pero que lo cambia todo cuando uno lo entiende bien, el pricing o la gestión estratégica de precios. Esta charla, como lo dijo Vivi, hace parte de la Ruta de Emprendimiento 2025. Así que si estás construyendo un negocio o estás pensando en hacerlo, quédense conmigo estas 2 horas porque voy a darles herramientas que mejoran directamente su rentabilidad. ¿Listo? Yo creo, Vivi, que hay un par de micrófonos abiertos, ahí sí los puedes ver y porfa Sí, ya darles mira, mute. gracias. Eh, Antes de meternos de lleno en el tema, quiero contarles brevemente quién soy y por qué estoy aquí hablándoles de precios. Mi nombre es Andrés Unigarro, soy consultor en marketing, pricing y gestión de marca. Llevo más de 12 años trabajando con empresas de todo el mundo, perdón, de todos los tamaños, en distintas partes del mundo. Pero más allá de mi currículum, lo que más me mueve es ayudar a emprendedores, emprendedores como ustedes, y ayudarles a cobrar lo que realmente valen. Porque sé que porque sé que construir un negocio a veces se hace con las uñas. Sé lo que cuesta salir adelante en otro país. Y también sé que muchos buenos negocios fracasan, no tanto por falta de esfuerzo, no tanto por falta de trabajo, sino por poner mal sus precios, porque no reciben la rentabilidad esperada. Y eso se vuelve una bomba de tiempo hasta que el emprendimiento no da más. Eh, Cuando pensamos en precios, muchos emprendedores van directo a los costos o van directo al Excel, pero si vamos directamente a los costos, si vamos directamente al Excel, pues no estamos hablando de pricing, ¿sí? Pricing es el sistema nervioso central del negocio. Es lo que conecta cómo creas valor con lo que vendes. No es solo poner un número, ¿no? Siempre solemos pensar eso constantemente, poner un número. El pricing es una forma de pensar, es una forma de analizar y de tomar decisiones estratégicas sobre cómo se relacionan tus precios con lo que tu cliente valora. Hoy vamos a salirnos de la lógica de poner precios, que es sumar costos y añadirle un margen, ¿no? Y vamos a entrar en la lógica de algo que se llama valor percibido. ¿Listo? En el precio no es una función de costos. El precio es la forma como tú captas de vuelta el valor que tú entregas a través de tu producto o servicio. El precio es el último obstáculo que tiene
que tiene el cliente que saltar para comprarte. Es cuando uno ya está ahí en la puerta para hacer esa venta, viene el precio y se presenta como un obstáculo. Cuando lo hacemos basados en costos, algo se pierde. De repente todo el valor que tiene ese producto se pierde detrás de una cortina cuando lo hacemos por costos. Cuánto me cuesta el material, cuántas horas me toma fabricarlo, etcétera, etcétera, etcétera. La manera más típica en la que fijamos precios. Y la verdad es que los clientes no compran así. Nadie compra así. Ustedes no compran así. Yo no compro así. Nadie en Colombia, nadie en el Reino Unido compra así. ¿Sí? Nadie compra pensando en costos. Nadie compra pensando cuánto le costó el material de este iPhone, ¿no? Nadie se pregunta cuántas horas de hora hombre se gastó construyendo el iPhone, ¿sí? ¿Cuánto costó esa mano de obra? Nadie compra así. Entonces, si nadie compra así y si nosotros somos conscientes de que nadie compra así, ¿por qué creen ustedes que fijamos los precios con esa lógica? ¿Sí? Los clientes no compran basados en costos, los clientes compran basados en percepción de valor, ¿sí? Los clientes compran en función de en qué me beneficia ese producto o servicio, en términos de beneficios y en términos de disposición de pago. Esos beneficios que yo quiero, que necesito, cuánto estoy dispuesto a pagar por adquirir esos beneficios. Esa es la forma en la que nosotros realmente compramos. Hablemos del objetivo real, que esto siempre se pone muy de moda y cuando se habla de precios, estos 2 días salen a relucir, sobre todo las personas que trabajamos en pricing, y hablemos del objetivo real de un Black Friday o de un Cyber Monday, por ejemplo. Eh, uno se mete en estos días para hacer que los clientes prueben su producto o simplemente uno se mete para vaciar el inventario o uno se mete por cumplir una meta comercial y que esos vendedores que están haciendo lleguen al bono, ¿sí? O simplemente uno se mete al Cyber Monday o al Black Friday porque todo el mundo se está metiendo. Y vamos a ver más adelante las implicaciones que tiene eso en nuestra rentabilidad, en nuestra ganancia, en lo que nos va a quedar a nosotros en el bolsillo. La fijación de precios hoy en día tiene que ver con cosas que no están relacionadas con la forma con los clientes compran. Lamentablemente, hay una hay una relación nula entre cómo los clientes compran y cómo las empresas establecen precios. Si ustedes ven la gráfica, de un lado tenemos la percepción de valor y la disposición de pago, que es realmente cómo la gente compra, y del otro lado de esa barrera de desconexión, está la forma en que las empresas suelen fijar precios, ¿no? Sumando costos, sumando producción, los inventarios, los objetivos comerciales, y más loco aún, que a los vendedores o a la fuerza comercial se les paga en función de las ventas que se hacen, del volumen de unidades que se logren dejar en las casas de esos clientes, o se le paga también por la protección de los costos, ¿no? Y en esas fijaciones de precios nunca o casi nunca, eso está cambiando lentamente, pero está cambiando, y encontramos en esta forma de fijar precios que se resalte o se proteja más que todo la rentabilidad de los negocios, que realmente es esa rentabilidad la que nos va a permitir a nosotros ser sostenibles, ¿no? Teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta esta desconexión, nos damos cuenta que esto genera una gran oportunidad para la empresa de ustedes, porque si bien ustedes vienen fijando precios, utilizando costos de manera funcional o rápida de fijar precios, que es lo que solemos hacer por sacar un precio rápido y empezar a venderlo, calculamos rápidamente con costos más margen, pues si es así como lo están haciendo, pues tienen una oportunidad de mejora grandísima. Hay muchas cosas que se pueden hacer si lo están haciendo así para mejorar esa rentabilidad y esos precios. Y como siempre el precio está relacionado directamente con la rentabilidad, pues hay una gran oportunidad de mejora de que sus ganancias aumenten, que sus ganancias mejoren. Porque seamos honestos, nosotros creamos emprendimientos y trabajamos fuerte para ganar dinero. Esa es la verdad.
Así ustedes tengan un propósito mucho más allá del dinero. Para darle sostenibilidad a ese propósito, necesitan que su emprendimiento genere dinero para que se pueda sostener. Si ustedes con su emprendimiento quieren ayudar a otras personas, entre más dinero ganen, más personas pueden ayudar. Entonces, siempre tengamos en cuenta que los emprendimientos se crean y trabajamos por ellos para generar rentabilidad, para ganar plata. Ténganlo muy en mente. Y la forma de hacerlo es fijando bien los precios. Hay otros factores, obviamente, tener un buen producto y eso, pero hoy nos vamos a enfocar sobre todo en los precios y la rentabilidad del negocio. Entonces, sigamos entendiendo qué es pricing. Ya vamos entendiendo que pricing no es fijar el número, ¿no? No es fijar el precio, el price mark que le llaman, ¿no? El numerito que ustedes ven en las etiquetas. Como le decía antes, pricing es literalmente el sistema nervioso central de todo negocio, porque es la forma como se monetiza el valor que entregan. Primero, es la forma como el equipo conjuga o configura valor y lo traduce en precio. Es decir, que se trata de prácticas o hábitos analíticos que se usan para crear y comercializar productos o servicios. También es la forma como el equipo logra levantar, analizar y optimizar valor. Es una serie o son una serie de procesos que sirven para monitorear productos, para monitorear servicios, pero sobre todo para monitorear clientes y competencia. Y tercero, siempre oigo que se pregunta en esto, ¿quién debería ser responsable o estar a cargo del pricing, ¿no? O de la gestión de precios? Normalmente es el gerente, el CEO, otras veces es el financiero. Ahora cada vez es un poquito más común que el de marketing o los de ventas estén a cargo de eso. Y la verdad es que es responsabilidad de todos. ¿Sí? No se puede designar a una persona como única responsable del precio porque todos tienen que ver con él, ¿sí? En el proceso de la gestión de los precios se debe involucrar a todos los que nombré anteriormente y entre ellos debe haber alineación, colaboración. La gestión de los precios es responsabilidad de todo el equipo directivo, de todos los líderes. Mm, Esta parte es muy interesante porque se van a dar cuenta que muchos se encuentran ubicados aquí. eh, y pues existen muchas formas de ponerle precio a un producto, pero estas cuatro son las más comunes en el mundo real. Eh, Quiero que miren cada una y se pregunten con total honestidad. Ahorita las vamos a desmenuzar un poco, pero se pregunten con total honestidad cuál estoy usando yo. ¿Sí? Y aquí hago esta aclaración, puede que falte una, eh, que va a sonar a chiste, pero faltaría una atrás del costo más margen, que es la fijación del precio al ojo, ¿no? Que esa suena chistoso, pero es mucho más común de lo que ustedes creen. Fijar el precio al ojo, fijar el precio a lo que yo creo que debería costar y pare de contar. Ahora, vamos a suponer también que cualquiera de estos tipos de fijación de precios en el que se reconozcan, lo están haciendo bien. Vamos a suponer que lo están haciendo bien, cosa que en mi experiencia suele ser muy optimista. Para ponerles un dato concreto, que lo tengo ahorita muy fresco, el 78.8 de las empresas latinoamericanas, estoy hablando de todas, ¿no? Incluyendo micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. El 78.8% se encuentra en la fijación número uno de esta gráfica, es decir, costo más margen. De otra forma, si lo vemos desde otra teoría que se llama la madurez de precios en las empresas, el costo más margen es una madurez de fijación de precio reactiva, ¿sí? Es que yo reacciono cuando hay cambios de precios. Y la mayoría de esas 78.8% de empresas que están haciendo customer margin, lo más común es que lo estén haciendo mal, simplemente por una mala aplicación de la fórmula.
que es muy común también. Entonces, pero en el día de hoy, en la charla de hoy, vamos a suponer que si ustedes están ubicados en alguna de estas, lo están haciendo bien. ¿Listo? Ahora, otra cosa que se debe aclarar aquí es que si ustedes se van a reconocer en cualquiera de estas cuatro fijaciones del precio, no quiere decir que por estar en la uno está mal, que por estar en la 2 está mal y que todos deberíamos estar en la 4. No, 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 no. El proceso de madurez de la fijación de precios es un proceso eh, de evolución donde se va entendiendo para dónde va el negocio, se va entendiendo cómo se fijan precios, cómo se gestionan los precios y se va evolucionando. Eso toma algo de tiempo. Además que entre más maduros nos volvamos en cuestiones de gestión de precio, vamos a necesitar ser más robustos en cuanto a software que ayudan a este tema. Entonces, lo que quiero es que no se den duro tampoco. Lo que vamos a intentar hacer hoy es que cualquiera que lo estén haciendo, así sea customer margin, lo hagamos bien, ¿sí? Y nos preparemos para el siguiente tipo de fijación de precio o la siguiente madurez de precio. ¿Listo? Entonces, vamos con la primera, costo más margen. El costo más margen es la fórmula tradicional que ya lo venimos hablando de cómo se calcula cuánto cuesta el producto, cuánto te cuesta producir ese producto o servicio, le sumas un porcentaje, el 30 normalmente, el 25, el 40, el 50 y listo, sale el precio al mercado. Es simple, pero tiene un gran problema. No considera cuánto valoran realmente tus clientes lo que ofreces. Puedes estar cobrando menos, que es lo más común, o puedes estar cobrando más, ¿sí? Y que la gente cree un rechazo simplemente porque no tienes el valor suficiente para cobrar ese valor. Si, si por ejemplo, si tú vendes tortas, y hacer una torta te cuesta 5 pounds o 5 libras, tú le sumas un 50% de rentabilidad. Supongamos que la fórmula fuese así, 50% que te quieres ganar, le sumas ese 50% y lo vendes entonces en 7.50. Pero ¿qué pasa si tu cliente estaría dispuesto a pagar 10 libras porque la ve como una torta artesanal, porque la ve como una torta saludable, porque no tiene una clara comparación? Pues entonces ahí se está dejando plata sobre la mesa, se está dejando de ganar lo que podrías ganar, ¿sí? Y en esta parte, cuando les digo que se fija normalmente mal, es porque hay dos fórmulas que si el tiempo nos da, lo podemos revisar al final. Hay una fórmula que es la fórmula del markup, que es lo que se suele hacer, y hay otra fórmula que es la de la rentabilidad. Cuando ustedes usan la fórmula del markup, que es por ejemplo decir a mí producir esta torta me cuesta 5 libras y yo me quiero ganar un 30, entonces a esos 5 libras le saco el 30% y se lo sumo. Cuando ustedes hacen eso, esa es la fórmula del markup. Cuando ustedes terminen el año y vayan a sacar la rentabilidad no les va a dar el 30, les va a dar aproximadamente el 23.6%. Es decir, se les está yendo casi 7% de rentabilidad solo por calcular mal, por utilizar la fórmula que no es. Hay otra que es tener ya el precio completo de lo que yo tengo y sacarle a eso el porcentaje que me quiero ganar. Bueno, esa es la fórmula de rentabilidad. Si nos da tiempo más adelante la revisamos. La segunda es el precio basado en la competencia. Este es bien común y, bueno, hago esta aclaración también. Hay algunas mezclas, ¿no? Aquí los intentamos dividir como para que sea claro entenderlo, pero hay mezclas entre estos, ¿no? A veces es un poquito de la uno mezclada con la 2 y un poquito de la 3 también. Entonces, por ahora vamos a pretender que es normalmente ese uno se encasilla en uno. En el precio basado en la competencia, uno se pregunta cuándo están cobrando los demás. ¿Y qué hace uno? Pone el precio por ahí cerca. A veces un poquito más, lo más común, un poquito por debajo de la competencia. Suena lógico, pero el problema es que la competencia puede tener costos, puede tener estrategias o puede tener públicos completamente distintos a los de ustedes, por lo cual se vuelve una fijación supremamente riesgosa y sobre todo una fijación de precios difícil de sostener. Fácilmente la fijación de precios basado en competencia lleva a que se caiga en una guerra de precios.
Esto es muy común, sobre todo en micro y pequeños emprendimientos, negocios. Por ejemplo, si tu competidor está vendiendo el café a 2 libras y tú decides cobrar lo mismo, pero quizá tú estás en una zona más premium o tú estás usando un café orgánico o de origen colombiano, por ejemplo, entonces, ¿por qué vender igual al café de Pret, por ejemplo, o al café de Costa? Algo que veremos más adelante es que si tu competidor sabe de pricing y tú no, copiarle los precios es ponerse la soga al cuello. Lo más común es que uno le copia al más grande y el más grande seguramente está aplicando tácticas de pricing, es decir, nos estamos poniendo la soga al cuello. Y más adelante vamos a ver cómo. La tercera es el precio impulsado por el cliente o el precio impulsado por las ventas. Esta fijación de precio, este tipo de fijación de precio es muy común en mercados B2B o cuando le vendemos a empresas. ¿Listo? B2B es business to business, cuando empresas le venden a empresas. Este modelo intenta adaptarse a lo que el cliente dice o a cómo se comporta el mercado y es muy sensible al entorno. En esta fijación de precios, queremos satisfacer al cliente, lo que el cliente esté dispuesto a pagar. Suena loco, pero esto pasa todos los días en empresas grandes. Yo asesoro una empresa de seguridad, por ejemplo, y ellos venían usando esta forma. Es lo que el cliente esté dispuesto a pagar. Y sobre todo en mercados industriales o B2B, se le entrega al equipo de ventas un portafolio de descuentos, ¿sí? Se le entrega un listado de descuentos a los que los vendedores tienen acceso en función de cerrar esa venta. Entonces, cuando ellos tienen eso, no es de extrañar que el vendedor use todos los descuentos disponibles en ese listado en todas sus ventas. Finalmente, el vendedor va a estar detrás del bono y ustedes como directivos van a estar detrás de la meta de ventas, del ingreso, ¿no? Y otra vez, no estamos pensando tanto en términos de rentabilidad. A menos hasta final de año que se calcule la rentabilidad y se den cuenta que o no está dejando la rentabilidad deseada, en otros casos se trabajó todo el año para salir tablas y en la mayoría se está perdiendo plata. Esta práctica vuelve sensible a los clientes, sensibles en términos de precio. Ya vamos a ver de qué se trata ser sensible al precio. Eh, Incluso a las personas que estaban dispuestos a pagar el precio completo, cuando el vendedor empieza a usar con sus conocidos todos los descuentos disponibles, volvemos a ese cliente que estaba dispuesto a pagar el precio full, sensible al precio y no nos va a querer de ahí en adelante pagar nunca más el precio que nuestro servicio o producto realmente valía. Y cada vez va a exigir más. Es decir, cada vez tendrá menos disposición de pago. Eh, y por último, el precio basado en el valor, que realmente es la forma a la que deberíamos apuntarle, ¿sí? Va a tomar un tiempo, pero es la forma que le deberíamos apuntar. Y es que aquí el precio no lo define el costo, no lo define la competencia, no lo define las ventas tampoco, ¿sí? Todo lo anterior, competencia, costo, ventas, funciona como referentes, ¿sí? Funcionan como testigo, pero no define el precio. Lo define el valor que percibe el cliente por tu producto o servicio. Esto requiere conocer bien a tu cliente, ¿sí? Entender qué le importa y qué no, entender qué beneficios valoras y cómo lo ayudas a mejorar su vida o cómo lo ayudas a mejorar su negocio con el producto que estás ofreciéndole. Por ejemplo, vean esto que uno dice, ay, el precio basado en valor suena muy bonito, pero cuando uno ve ejemplos, se da cuenta que ya hay muchas empresas cobrando así. Las más inteligentes y las que más están creciendo saben muy bien que necesitan estar fijando precios basados en valor. Por ejemplo, si ustedes, su producto es un software de productividad, por ejemplo, que puede costar realmente 2 libras al mes en los servidores, digamos que es un servicio en la nube,
pero ese servicio le ahorra a los clientes que ustedes les van a ofrecer 10 horas semanales de trabajo en su empresa. ¿Por qué no cobrarle 50 libras si le está ahorrando 10 horas semanales a una empresa en trabajo? 50 libras ahora suena caro o barato si le está ahorrando 10 horas semanales a una empresa. Así me cueste dos, porque no cobras por lo que te cuesta, sino por el beneficio que genera. Y ojo con esto, el 90% de los emprendedores se quedan en los dos primeros tipos de fijación. Es decir, no se dan cuenta de que el verdadero margen está en cobrar por valor. Y además, como lo dije ahorita, ese 90% que está en la fijación uno y 2, normalmente la mayoría lo están haciendo mal. Por eso, si quieren mejorar su rentabilidad sin tener que producir más o sin tener que aumentar el volumen de ventas, el punto de partida es fijar precios empezándolos a construir desde el valor, no desde los costos. ¿Listo? Yo sé que mucho de lo que voy a tratar hoy es nuevo. Si van surgiendo preguntas, como lo dijo Vivi, me la dejan en el chat, por favor, y al final vamos a ir a esas preguntas. ¿Sí? También ahorita, más adelante, les voy a pedir que participemos con algunas preguntas que yo les voy a hacer a ustedes en el chat, pero bueno, ahorita llegamos allá. Entonces, después de hablar de los tipos de fijación de precio, es importantísimo, miren que cuando yo empecé a entender sobre pricing, cuando vi esta gráfica, mi cerebro se partió en dos, porque yo tengo una mentalidad de marketing y en la mentalidad de marketing siempre se nos habla de cómo el de marketing necesita segmentar el mercado. Es decir, sacar grupos dentro de un mercado más grande y dirigirse específicamente a ellos. Esa es la lógica del marketing. Desde la lógica del pricing es totalmente lo contrario. Ya les voy a explicar por qué. No todos los clientes compran igual. En pricing, uno de los errores más graves que podemos cometer y que normalmente se cometen es asumir que todo el mundo decide sus compras con la misma lógica. Este gráfico que están viendo aquí, esto que ven aquí, conveniencia, relación, etcétera, son cuatro tipos de comportamiento de compra, según dos variables fundamentales. Una, en el lado Y o en el lado vertical, qué tan sensible es al precio esa persona, para que no se enreden pensando de qué se trata la sensibilidad al precio, lo pueden ver también con qué facilidad compara precios, es decir, qué tanto les importa cuánto cuesta. Y por el otro lado, en el lado X, qué tanta percepción de valor tienen. Es decir, si sienten que el producto les aporta algo más allá del precio. Otra vez volvemos a hablar en términos de beneficio. Recorramos entonces cada uno de estos tipos de comprador. El comprador de precio. Este sí que es común por ahí. El comprador de precio es muy sensible al precio y tiene una bajísima percepción de valor. Este es el clásico cazador de ofertas. Y, por ejemplo, los hard discount, el D1, el Poundland, todos esos, ayudan a que se creen más cazadores de ofertas, ayudan a volver a los públicos más sensibles al precio. Esta persona, este tipo de comprador, solo mira cuánto cuesta, no se fija en la calidad, no se fija en la marca, las historias detrás que este café es cultivado por madres de cabeza de familia no le importa, a él solo le importa el precio más bajo. Esta persona es aquella que va al supermercado y ve dos bolsas de arroz, una marca reconocida que vale 2 libras y otro genérico o marca blanca o marca propia, se llama ahora, que vale 1 libra. Sin pensarlo, se lleva el de 1 libra. Este cliente puede servir para generar volumen, deja márgenes bien bajitos
Y si ustedes quieren atenderlo, pues necesitan tener los costos bien controlados, porque los márgenes son bajos y a lo que se le apunta es a mover volumen. Hay otro tipo de comprador, que es el comprador de conveniencia, el verdecito que vemos por acá. Y el comprador de conveniencia tiene una baja sensibilidad al precio y también tiene una baja percepción de valor. Este cliente no compara ni analiza mucho. Compra por simple y llana comodidad. Va al lugar más cercano, al que ya conoce, y no le interesa si es más barato en otro lado, ni tampoco si el producto tiene más beneficios. Este es el típico cliente que vive cerca de una panadería y siempre compra ahí, sin fijarse si es más caro o menos rico que otros sitios. A veces este tipo de cliente es fiel a ciertas marcas, pero lo hace por inercia, porque es lo más conveniente, porque le queda más fácil. Pero si alguien se la pone más fácil que ese anterior, este cliente se va, ¿sí? Para apuntarle a este tipo de comprador, aquí la logística y la accesibilidad pesan más que el valor o que el precio. Hay un tercer tipo de comprador que es el comprador de valor, este azulito aquí de la derecha. Este es uno de los perfiles más estratégicos. Tienen altísima sensibilidad al valor y también alta sensibilidad al precio. Eh, este es un cliente que compara distintas opciones, que evalúa beneficios y elige la que le da más por lo que paga. ¿Listo? Hago una aclaración que viendo este tipo de comprador deben saber que cada uno de nosotros somos un tipo de comprador de acuerdo a lo que estemos comprando, ¿no? Esto no es como el signo zodiacal que uno es acuario y es toda la vida acuario y se comporta como un acuario toda la vida. No, nosotros por ciertas tipo de compras que queremos hacer, podemos saltar de un tipo de comprador a otro. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta el sonido, ¿sí? El sonido de alta definición, a mí me gusta mucho tener unos buenos audífonos, tener unos buenos parlantes. Y cuando se trata de comprar algo que esté relacionado con el sonido, yo soy un comprador de valor. Soy un comprador entrenado, soy un comprador que se llama de alto involucramiento, sé del tema. Por lo tanto, me pongo muy ácido a la hora de hacer preguntas, a entender realmente cuál es el valor detrás, ¿sí? Pero, por ejemplo, si a mí me preguntan dónde queremos comer, yo soy un comprador de conveniencia, donde no haya fila. ¿Listo? Eh, entonces hablábamos que este tipo de cliente, este comprador de valor, eh, compara distintas opciones, evalúa beneficios y digamos que si encuentra los beneficios necesarios, lo paga. ¿Listo? Es, por ejemplo, si uno compra una aplicación, una aplicación de edición de video, un CapCut, por ejemplo. Este comprador no elige la más cara, pero tampoco elige la más barata. Va a ver realmente cuáles son los paquetes que ofrece CapCut, cuáles son los beneficios, cuáles se ajustan más a lo que él necesita y compara realmente lo que yo necesito frente al precio e intenta hacer una balanza entre esas dos cosas. Lo que le resulte más conveniente y más beneficioso, eso es el comprador de valor. A este cliente hay que explicarle muy bien el valor que ofrece. Este cliente es bien susceptible a la comunicación, porque él no va a comprar por simpatía únicamente. Él necesita entender el beneficio y si entiende el beneficio, lo paga. Y por último, tenemos el comprador de relación. El comprador de relación tiene una baja sensibilidad al precio y tiene una alta percepción de valor. Este cliente es oro puro, pues son los más fieles. Este cliente confía en ti. Este es un cliente que compra con frecuencia, ha comprado antes y valora la experiencia completa. El trato, al trato le da valor, a la calidad le da valor, a la historia detrás de la marca también le da valor. Si le sonríen, si lo saludan, todo eso suma. Es ese comprador que va siempre al mismo restaurante y que de pronto le quede lejos o de pronto sea un poquito más caro,
pero él sabe que ahí lo saludan por su nombre, saben que es cómodo y casi siempre le va bien. Entonces ahí se siente cómodo. Entonces se casa con esa marca, se casa. Este cliente no se va si se aumenta un poquito el precio, ¿sí? Eh, Porque él no está comprando solo el producto, a diferencia del comprador de precio, ¿sí? Él está comprando una relación de confianza, ¿listo? Entonces, estos son los cuatro tipos de comprador según su comportamiento. Entonces, yo les invito a ustedes que se hagan su pregunta mental y es, ¿cuál es el tipo de comprador que está predominando actualmente en sus negocios? Para que se den cuenta que pricing no es solo números, es psicología, es percepción, es estrategia, es investigación y, como ven, la forma como compran sus clientes define qué tipo de precios puedes y debes usar. ¿Sí? ¿De qué soy partidario yo? Y por eso les decía que se rompe un poco mi mentalidad de marketing. Lo que deberían hacer las marcas es crear un menú de precios pensando en los cuatro tipos de comprador y que el mercado solito se segmente frente a la oferta a la que se enfrenta. Totalmente lo contrario a lo que les diría a alguien netamente de marketing. Entonces, bueno, aquí quería dar como una abrebocas, un entendimiento muy claro de lo que es pricing y por qué deberíamos ir a fijar precios, sobre todo en función del valor que ofrecemos. Pero yo les había prometido cuatro tácticas prácticas fácilmente ejecutables para que mejoremos la rentabilidad de nuestros productos y servicios. Entonces, estas son las cuatro que vamos a ver: versiones de productos y servicios, combos y paquetes, descuentos condicionados, upsells, bumpsells y cross-sells. ¿Sí? Eso lo vamos a ver al final. Seguramente esa última la han escuchado algo, la segunda seguramente la han escuchado. Bueno, vamos con la primera. Listo. La primera es tener versiones de producto. Ah, bueno, hago una aclaración. Estas cuatro tácticas no son opcionales. La idea es que estas cuatro son obligatorias, las deberían implementar. Ahora, ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero independientemente del sector que pertenezcan, si ofrecen servicios, productos, si es en retail, si es B2B, si es B2C, lo deberían o tienen la posibilidad de hacerlo, mejor dicho. El objetivo central de las versiones es entregar más opciones. Si uno ofrece una sola opción, eventualmente todas las personas que están dispuestas a pagar ese precio, que sería un volumen determinado, comprarían. Y todas las personas que no están dispuestas a pagar ese precio por ese volumen, automáticamente quedan fuera. Es decir, si ustedes ven los punticos, aquí le estamos vendiendo al puntico naranja y ahí nos vamos a quedar. Nuestro mundo va a girar solo en ese mercado porque tenemos una sola versión. Cuando nosotros sacamos nuevas versiones, empezamos a atender otros tipos de públicos, ¿sí? Si nos tiramos hacia abajo, seguramente vamos a atender públicos que están más relacionados con el tipo de comprador de precio, ¿sí? O el tipo de comprador de valor. Y si nos empezamos a tirar hacia arriba, empezamos a intentar dirigirnos otra vez. Puede ser al comprador de valor o también al comprador de relación. ¿Listo? Eh, si uno tiene versiones, tiene varias oportunidades. Las personas que quieren tu producto, pero que no están o que no pueden pagar ese precio, y el otro grupo de personas dispuestas a pagar más por ese producto que le estás volviendo sensible al solo tener una versión. ¿Sí? Eh, el objetivo de las versiones, de tener distintas versiones, es entregar opciones para capturar distintos tipos de compradores con distintas percepciones de valor y distintas disposiciones de pago. Em, por ejemplo, esto es muy común cuando uno va a comprar carros, cuando uno va a comprar celulares. Ahí, si ustedes están pensando en el iPhone, que siempre es el ejemplo que más se utiliza en este tipo de cosas,
El iPhone siempre solía sacar tres o cuatro versiones, una con un poquito más de memoria, otra con una mejor cámara, otra con otra cámara, otro un poquito la pantalla más grande, otro con bordes, otro sin bordes, otro con un procesador más potente, otro con un procesador más de esto y distintos precios. Cuando ustedes ven esas versiones, la gente solita empieza a segmentarse. El comprador de precio intentará buscar el celular más barato. El comprador de valor, por ejemplo, va a estudiar muy bien todas las características, qué memoria tiene, cuántos píxeles tiene la cámara y para qué lo voy a utilizar yo, si le voy a sacar todo el provecho que tengo, y ellos empiezan solito a segmentarse según las versiones que ustedes tengan. En el sector de los carros es igualito. Ustedes tienen el carro, por decir cualquier cosa, la Duster, la Renault Duster. Entonces viene desde 100 millones de pesos. Y esa es la versión básica, pero cuando ustedes ya están en el concesionario, si lo quiere con cojinería, si lo quiere con rines de lujo, si quiere la versión Sport, si quiere la versión familiar, y empiezan a sacar una serie de versiones donde lo que aumenta o disminuye es la cantidad de atributos que tiene ese producto. Es indispensable hacer para todo sector, para todo producto o servicio, versiones. Cuando se tienen más versiones, las mejoras en las ventas de su negocio se sienten inmediatamente. Cuando Vivi, ahí hay un micrófono que se abrió. Cuando tú entregas más opciones, entregas más valor al cliente. Haciendo versiones se abarca más mercados, se abarca más posibles clientes, se abarca mayor cobertura. De ahí en adelante, se trata entonces de entender al cliente y ofrecer la versión que más se adecua al tipo de cliente que vimos anteriormente. ¿Sí? Es lo que les ponía del ejemplo del vendedor de autos, ¿no? El mismo vehículo con diferentes construcciones de valor. Y ojo, cuando se hacen versiones hacia abajo, obligatoriamente se debe sacrificar atributos. Es decir, que si ustedes tienen hoy un producto tal como lo tienen, si quieren sacar una versión un poquito más económica, le tienen que quitar cosas y el cliente debe sentir que se está sacrificando algo por escoger esa. No es solo bajarle el precio, es disminuirle los atributos. Y cuando se hace hacia arriba, viceversa, ¿no? Si se va a cobrar más, pues se le debe agregar atributos. ¿Listo? Para que lo entendamos mejor, veamos este ejemplo este es otro de los típicos ejemplos, pero veamos este ejemplo de Starbucks. Em, Estos son precios actualizados a Colombia, pero esto funciona igualito en todo el mundo. Pasen estos precios a pounds, eso sí, mucho más caro que en Londres, mucho más caro en Londres, pero digamos que las diferencias de precios casi siempre se mantienen. Entonces, ahorita sí, utilizando el chat, ustedes me van a escribir ahí uno, dos o tres de estos tres cafés, ¿cuál creen ustedes que es el que la mayoría compra en Starbucks? Uno, el más pequeño, dos, el mediano y tres, el grande. Respóndanme rápidamente en el chat. Uno, tres, tres. Me tienen que responder uno, dos o tres, porque veo que ponen eso, tres, tres, tres. La pregunta es, ¿cuál de estos tres cafés creen ustedes que es el que la mayoría de personas compran en Starbucks? Dos, tres, tres. Veo varios tres. Listo. Dejémoslo ahí. Tres, dice Mari. Bueno, dos, dos, dos. Listo. Y les voy a hacer otra pregunta. Ya tengo más o menos claridad de lo que ustedes están pensando. Y la segunda pregunta es, ahora, ¿cuál creen ustedes que es el tamaño más rentable para Starbucks? Nuevamente, uno el pequeño, dos el mediano, tres el grande. ¿Cuál es el más rentable para Starbucks? Dos, dos, uno, dice Marta. Dos, Natalie, tres, uno, perfecto. Tres, perfecto, listo. Entonces, pensemos un poco con la primera pregunta. El café que más compran los clientes en Starbucks es el del medio, es el del medio. Y realmente
esto está bien calculado. El 77, vi que hartos pusieron 2, es un buen síntoma. Ahorita hablamos por qué escogieron el 2. Y la mayoría, el 77% de los clientes escoge el del medio. Esto muchos se preguntarán por qué. Y realmente hay muchas versiones, pero lo que sí está estudiado es que es un comportamiento totalmente irracional. Esto es un sesgo cognitivo, ¿sí? Es un comportamiento ilógico que nosotros tenemos y no sabemos por qué lo hacemos. Hay algo que se activa en nuestro cerebro y tiene que ver mucho también con el juego de brechas de diferencias de precios, ¿no? Porque si yo les preguntara rápidamente, vean esos precios y díganme cuál es la diferencia entre los tres, nadie me contestó así de rápido. Porque cuando vemos esos números no es tan fácil calcular la diferencia de precios. Eso está estudiado para que sea así. Por eso termina en 900, ¿sí? Y si uno lo ve de rapidez, parece que la diferencia de precio entre el pequeño al mediano fuera la misma que la del mediano al grande. Y realmente hay 2.000 pesos del pequeño al mediano y hay 1.000 pesos del mediano al grande. Pero uno no lo alcanza a notar. Solo ahorita que estamos haciendo el ejercicio ya se vuelve claro. Cuando uno se para enfrente del counter de Starbucks, no lo hace así. Pero entonces, estábamos hablando que el 77% de los clientes escoge el del medio y esto se da por algo que se llama sesgo cognitivo. Para pricing y para marketing hay más o menos 16 sesgos cognitivos que están bien estudiados que nosotros tenemos digamos que a disposición para utilizar. Este sesgo en específico se llama el sesgo de compromiso. El del medio supone ser una apuesta segura, una decisión supuestamente segura, una decisión racional, aunque realmente no es cierto, ¿no? Es lo que es el cerebro cree creer. Ahora sí, eh, pensemos por un segundo en los negocios más pequeños, en las cafeterías más pequeñas. ¿Sí? Piensen en el café que ustedes tienen cerca a la casa, piensen en cafés que son como de familias, que son de personas, que son emprendimientos. ¿Cuántos tamaños suelen ofrecer este tipo de cafés? Ustedes van allá, se sientan en la mesa y les ofrecen tamaños de café. Lo más probable es que no. Lo más probable es que tengan uno solo, que es una taza, y hay algunos que suelen tener una segunda un poquito más grande. Es el sencillo o el doble, ¿sí? El simple y el doble. Cuando se entregan dos opciones, ya el sesgo de compromiso no funciona. Simplemente no funciona. Si ustedes tienen solo dos opciones, la gente va a irse, la mayoría, por el más pequeño. ¿Ven entonces por qué copiarse de los grandes puede ser un error? Porque si no están entendiendo que yo tengo tres versiones, es porque sé que la gente, el 77% va a escoger el del medio y a partir de ahí hago mi estructura de precios, y yo me copio y yo solo tengo dos versiones, todo eso se me desbarata porque a Starbucks el 77% le cobra el del medio. Si ustedes tienen dos, todo el mundo les va a cobrar el pequeño. Entonces, si ya sabemos que el 77% de los clientes escogen el del medio, ahora sí les preguntaría cuál de estas versiones creen que debería ser la más rentable. Marta 2, Vladimir 2, Gloria 2. Ahora sí nos pusimos de acuerdo, miren. 2, 2, ¿sí? Antes veíamos mucha gente diciendo que tres, ¿no? Que el más rentable es el tercero. Y vi varios unos también, que uno podría decir, claro, el empaque es más chiquito, hay menos bebida, y si pensamos con enfoque de costos, que seguramente lo que les pasó, podríamos pensar que el rentable puede ser el más pequeño porque los costos son menores, pero no, el más rentable es el del medio. Eh, Entonces, lo que hablamos, ¿cuál de estos vasos de café es el que más genera ganancias o utilidad para Starbucks? Aquí vemos. Exacto, lo que ustedes dijeron ahorita, 222. El que más mueve volumen, obviamente, debe ser la versión más rentable. Entonces, ahí estamos hablando de rentabilidad lineal,
que es lo que solemos hacer por una construcción mental que siempre tenemos, es al pequeño le ganamos pequeño, al mediano le ganamos mediano y al grande le ganamos grande. Esa es la rentabilidad lineal. ¿En este caso funciona? No. Lo que tenemos aquí es una rentabilidad que responde a una gráfica que es como la campana de Gauss, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿No? ¿Cómo lo hace Starbucks? Pues hay dos tácticas. Uno, obviamente le suben al precio del medio, ¿sí? Saben que ahí está el volumen, entonces le suben un poquito más al precio del medio, pero eh, fíjense la diferencia de precio que hay del pequeño al mediano en comparación con la del mediano al grande. Del pequeño al mediano hay una diferencia de 2.000, como ya les decía, y del mediano al grande hay una diferencia de 1.000. ¿Se dan cuenta? Y se dan cuenta que no es fácil darse cuenta que es el doble realmente entre uno, el doble en las diferencias, digamos. Por eso la curva de rentabilidad no es lineal. Pero entonces pongámonos a pensar también, eh, pero ¿por qué se está pagando más? Cuando uno se compra el del medio, ¿qué es lo que está pagando más para esa diferencia de precio de 2.000? ¿Qué está entregando Starbucks? Ya quiero que otra vez ustedes me contesten en el chat. ¿Qué gano yo con esos 2.000 pesos de más? ¿Qué está entregando de más Starbucks? Escríbanlo en el chat. ¿Qué creen? Sí, sí, tamaño, pero realmente, ¿qué te están entregando más? Marca, empaque, calidad. Pero bueno, yo creo que el pequeño y el mediano van a tener la misma calidad, ¿no? Yo estoy pagando 2.000 de más. Calidad del café, pues es el mismo café que se usa en el pequeño y el mediano. Experiencia, es la misma experiencia entre el pequeño y el mediano. Entonces, ¿por qué estoy pagando 2.000 pesos de más? Servicio, el mismo servicio para entregarme el pequeño, el mismo servicio. Cantidad, percepción de abundancia, contesta Luz. Percepción. Bueno, ya cada vez nos vamos poniendo más filosóficos. Si lo sigo dejando contestar, vamos a terminar bien filosóficos. Percepción de abundancia, ¿sí ven? Pues no, lo que realmente está dando Starbucks de más por 2.000 pesos es agua caliente, porque la cantidad de café que se usa es exactamente la misma. Ustedes van a decir, ay, sí, pero el empaque es más grande. Pues Starbucks compra ese papel con el que hacen los vasos por metro cuadrado. Entonces, realmente, y las tapas son del mismo tamaño, si ustedes se dan cuenta. Entonces, realmente, el empaque cuesta exactamente lo mismo, sea pequeño o el grande. Son cosas de corte únicamente. ¿Sí? Lo único que nos está dando Starbucks por esos 2.000 pesos de diferencia es un poco más de agua caliente. Entonces, exacto, more water. Eh, entonces, lo que vemos aquí es que Starbucks sabe que la gente va a comprar más el del medio. Además, le sube un poco al precio del medio, dejando esta versión como la más rentable. Lo que está ganando es un 20% a partir del café más pequeño, un 20% de rentabilidad pura, porque realmente ¿cuánto cuesta un poco más de agua caliente? ¿Cuánto cuesta un poquito más de agua caliente? Lo que quiere decir que el café pequeño probablemente ya tenga, esto es más o menos lo que uno le puede calcular por lo que se estudia, que el café pequeño tenga una rentabilidad del 80 o del 85%. Y encima de eso se meten un 20% más de pura rentabilidad con el del medio, que es el que más se vende. ¿Ven el juego de las versiones? ¿Ven por qué hay que tener versiones? Ahora, esto me ha pasado frecuentemente. Cuando yo cuento esto, hay mucha gente que se enoja, hay mucha gente que se molesta, hay mucha gente que considera que esto es absurdo, pero no es lo mismo que le pasa a ustedes cuando van a un McDonald's y piden que les agranden las papas y la gaseosa. ¿No es lo mismo? No es lo mismo que les pasa a ustedes cuando van a comprarse unos chips o unos crisps y escogen la bolsa más grande porque creen que se ahorran un poquito de plata. No es lo mismo
¿Qué pasa cuando compras el detergente más grande? Las tácticas están ahí y esas tácticas trabajan. Y sobre todo para nosotros, los emprendedores, los que estamos arrancando desde ceros, son unas grandes aliadas. Entonces, ya es decisión de ustedes si las usan o no. Ahora, se puede ser honesto, se puede ser transparente con esto, ¿no? Porque finalmente es un comportamiento irracional que tenemos las personas. Se puede ser muy honesto y transparente con esto. Para saber diseñar versiones, primero se debe saber qué es lo que quiere el cliente. Esto no es hacer cualquier cosa por tener versiones. Segundo, hay que entender cuál es la disposición de pago y hay que entregar opciones que se alineen con la forma en la que compran sus clientes. Esa es realmente el trabajo que hace Starbucks. Aquí ya vemos el resultado. Eh, bueno, lo peor que uno puede cometer, vuelvo y repito, es intentar copiarse, sobre todo los cafés que intentan copiarse de estos grandes, porque ya se dan cuenta que no tienen esta información detrás. Y cuando no tienen esta información detrás, lo más probable es que se estén metiendo un tiro en el pie. ¿Listo? Entonces, bueno, después de esto, por favor, la próxima vez que vayan a Pret, que vayan a Costa, que vayan a Starbucks a comprar café, acuérdense de mí. Con eso estoy contento. Entonces, para ver si esto quedó claro, otra vez ahí en servicios funciona completamente igual. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, para ver si quedó claro, próxima vez que vayan a ofrecer una propuesta a un cliente, ¿cuántas versiones hay que entregar? En el chat. Rápido, que se nos va el tiempo. Eso, Carmenza, perfecto. ¿Quién más? Tres, Glory, listo. Tres, Luz, Ingrid, listo, perfecto. De esas tres versiones, ¿cuál es la que la mayoría de clientes va a escoger? Segunda pregunta, la segunda, perfecto, todos alineados. Por lo tanto, ¿a cuál le debo calcular la mayor rentabilidad? Eso, al del medio, correcto. Por último, tengan en cuenta que nunca se debe ofrecer más de cuatro opciones. ¿Listo? Cuatro opciones es lo máximo, porque cuando ya hay más de cuatro, se vuelve más trabajo para el cerebro y el cerebro lo que busca siempre es ahorrar energía, por lo tanto es muy perezoso, entonces va a empezar a dudarlo y probablemente lo que va a pasar es que va a evitar tomar esa decisión. Entonces, por acá en Colombia montaron un sitio donde tienen como 45 distintos tipos de empanadas. Ustedes ven a la gente, ahí hay un micrófono abierto, porfa. Eh, ustedes ven a la gente enfrente de ese sitio 15, 20 minutos intentando elegir cuál es la empanada que se quieren comer entre esas 35. ¿Qué es lo más probable que pase? Unos que se vayan, se aburren de que no saben cuál decidir, y la otra es que cualquier empanada que escojan van a creer que había una mejor decisión. Por lo tanto, la sensación va a ser de que la embarraron, va a ser negativa. ¿Listo? Bueno, pasemos. Entonces, ahí estamos con el tema de las versiones. Sigamos con el tema de mucha empanada, sí, señor. Combos y paquetes. ¿Listo? Vamos para allá. Entonces, aquí volvemos a usar casos típicos, pero estos casos típicos de marcas típicas se siguen usando porque finalmente ellos son los que marcan la pauta, porque lo estudian, porque se lo toman en serio. Entonces, pues no nos queda más que seguirlos, ¿sí? McDonald's no sería lo que es hoy si ellos no hubieran hecho una verdadera innovación en su industria. Ellos hicieron algo que nunca nadie antes había visto y cambiaron la industria. Eso se llama innovación disruptiva. Cuando a partir de una innovación todo el sector cambia, todos los comportamientos de gente cambian, se llama innovación disruptiva. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen en el chat? ¿Listo? Y así como una palabrita, yo les entiendo. Les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que fue la mayor innovación de McDonald's? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Ahí Glory me dijo. ¿Quién más? Servicio rápido, la doble carne, el Happy Meal, los paquetes, paquete para niños, la cajita feliz.
Eh, correcto, el juguete, agrandar, el tiempo de entrega. Perfecto. Cuando hago esto, y lo estoy viendo ahorita, mucha gente suele contestar el formato, que hoy no salió, los procesos también. Otros suelen decir que la cajita feliz, correcto. Y digamos que de alguna forma la cajita feliz sí, ya lo vamos a explicar por qué. Ah, bueno, dato curioso, entonces yo siempre lo digo. El breakfast, ¿ok? Dato curioso de la cajita feliz. La cajita feliz la inventó una mujer ecuatoriana. La cajita feliz es una innovación latinoamericana para que lo tengan en mente. Pero bueno, hay otros que no sé si vieron la película, la de... Ay, se me olvidó el nombre de este actor. Pero bueno, hay una película, lo documental, eh, que suelen decir que el negocio de McDonald's es un negocio financiero, que no tiene nada que ver con las hamburguesas realmente. Y déjenme decirles que si estaban pensando eso, si estaban pensando que la gran innovación fue el negocio del real estate, no es cierto. Porque el negocio de comprar propiedades y comprar bienes raíces, pues suena muy bonito, suena muy chévere, salvo que para que uno entre a ese negocio, pues necesita ser rico, necesita ser millonario para poder entrar en ese juego, porque lo primero que va a preguntar el banco es cuánta plata tienes. Y si no tienes ese billete que ellos exigen, pues no sirve de nada. Así les digas que vas a montar 25.000 puntos en todo el planeta, eh, ningún banco te va a prestar ningún centavo. Entonces, cuando ya McDonald's entró a ese juego del real estate, ya era un negocio exitoso, ya era un negocio abundante. McDonald's ya era rico cuando entró a eso. Ya tenía el suficiente dinero para que los bancos le presten. Entonces, ¿cuál fue la real innovación que llevó a McDonald's a ese punto? ¿Cuál fue? Pues Lorita tenía toda la razón. El combo. El combo fue el que desde cero le permitió a McDonald's eh, innovar y realmente cambiarlo todo en la industria, ¿sí? No fue la Big Mac, que ahí estaba solito, la real innovación fue el combo. Lo que la gente no suele entender, y esto para los que estén en negocios con comidas, téngalo muy en mente, lo que la gente no suele entender es que la Big Mac o cualquier hamburguesa que ellos venden es un producto extremadamente caro de fabricar. La ganancia que deja realmente la hamburguesa es mínima. Para darles datos ahí cercanos, ay, espérense que se me cambió acá. Ya. Eh, para darles un dato más o menos cercano, una hamburguesa de McDonald's puede estar dejando entre el 6, creo que sí es de Founder, puede estar dejando una rentabilidad del 6 o del 7. Cuando tú piensas que detrás de cada punto de McDonald's hay una planta de producción que tiene un montón de gente, que tiene sus líneas de frío, sus líneas de calor, sus líneas de fritura, sus líneas de horno, y tienes toda una logística detrás ahí para abastecer esos puntos. Hay mucha gente detrás de eso. Hacerte una hamburguesa, pues es una hamburguesa realmente cara, es muy cara. Si ustedes se acuerdan, bueno, no sé, bueno, aquí tenemos gente no tan joven, pero, eh, y yo lo sé, pues porque estudié publicidad, por allá por los 50, por los 60, los comerciales que eran a blanco y negro de McDonald's decían millones y millones de hamburguesas servidas, porque ellos decían, oye, hay que vender bastante, mucho volumen para poder pagar las cuentas. ¿Listo? Entonces, eh, la real innovación fue ofrecer la hamburguesa en combo. ¿Qué es un combo? No, creo que nunca nos hemos preguntado qué es un combo, ¿no? Y preguntémonoslo qué es un combo desde la visión del pricing. El combo es incorporar otros elementos complementarios al producto principal que no canibalizan ni al principal ni entre sí. Voy a repetir eso para que lo anoten. Igual sus notas, yo siempre tengo este dato y siempre se me olvida, pero es algo así como que el 98% de las personas que van a tomar fotos y a tomar apuntes de una conferencia
El 98% de las personas nunca vuelven a leer esas notas. Pero bueno, sí ayuda a aprender. Entonces ahí, para el cuadernito, ¿qué es un combo? Incorporar otros elementos complementarios al producto principal que no canibalizan ni al principal ni entre sí. Eso es un combo. A esto se le conoce como un combo divinamente armado. Aquí se salta de tener una hamburguesa pelada, una hamburguesa solita, a tener un almuerzo, a tener un breakfast, que ahí lo ponían, a tener una cena, porque realmente lo que se hizo fue maridar el producto principal con productos secundarios. ¿Listo? Eso es. Eh, Esto también genera un nivel de conveniencia adicional al cliente. El cliente dice, bueno, mejor, porque antes yo tenía que pensar con qué lo acompañaba, yo tenía que gastar energía pensando con qué me lo iba a tomar. O antes, porque ahora ya es muy común estos formatos, antes yo compraba la hamburguesa en un lado y me tenía que ir a comprar la bebida o las papas en otro. Aquí le solucionaron cosas. Eh, pero lo más interesante es que McDonald's pasó de tener un margen del 6 a un margen del 15. ¿Y cómo lo hizo? Porque obviamente la ganancia no está en la hamburguesa, la ganancia está en los productos complementarios. Eh, ¿Cómo lo hizo? Pues con la famosísima pregunta, la pregunta mágica, que yo no sé por qué esta presentación se me abrió al revés, tenía que primero salir el 6%, después la pregunta, pero pasaron de un 6% a, bueno, no, pasaron de un 6% a un 15% solo, desde la hamburguesa solita a vender combos pasaron al 15%. ¿Listo? Solo, entonces, la primera táctica es solo por vender la hamburguesa en combo, se pasa de un pobre y triste 6% de rentabilidad a un 15% de rentabilidad. Y ahora sí, con la pregunta mágica que siempre la hemos nombrado desde antes, ¿quieres agrandar papas y bebida? Y además que solo preguntan en caliente, listo cuando estás con la billetera en mano, con la tarjeta acercándola al datáfono, hacen esa pregunta. Y normalmente el agrandado tiene un valor entre el 8 y el 10% más del precio completo que estás a punto de pagar, ¿sí? Y otra vez preguntémonos, y les pregunto ahí para que me contesten rápidamente, ¿qué entrega realmente McDonald's cuando, cuando te pregunta si quieres agrandar bebida y papitas? ¿Qué es lo que realmente te entrega? Pues por un lado en la bebida, lo más seguro es que un poquito más de agua fría, a diferencia de Starbucks, y un poquito más de hielo. Y por el otro lado, algunas papitas de más. Para ser preciso, en realidad, lo que le suma McDonald's a las papitas son entre 50 y 60 gramos de más de papas. Ahora, la hamburguesa en combo y agrandada tiene una utilidad del 25%. Ahora sí tenemos un negocio, un maravilloso negocio. Nuevamente necesitamos saber qué quiere el cliente y empezar a maridar el producto principal. Pregúntense ustedes entonces, ¿cuál es su producto principal? ¿Qué tipo de productos secundarios o complementarios podrían maridar con él? ¿Qué les suelen preguntar adicional sus clientes? Porque esto tiene que nacer sobre todo del comportamiento de la gente. ¿Listo? Entonces ahí íbamos con McDonald's. Bueno, pero esto es un tip adicional para este tema de armar combos y es que cada elemento del combo debe tener un rol estratégico dentro del mismo combo, ¿no? No el combo debe tener un rol estratégico, cada elemento tiene un rol estratégico dentro del mismo combo. Aquí nos vamos de pronto a enredar un poquito la cabeza, pero déjenme decir que para cada producto o servicio que ustedes ofrecen, no solo hay un precio óptimo, hay tres. Hay un precio óptimo, que es el que maximiza el volumen de venta, que es el que vemos como número uno en la gráfica, que obviamente es el más barato. Hay otro precio óptimo que no es el que vendes más, pero sí es el que deja mayores ingresos, que ese es el 2. Y hay otro precio óptimo que es para maximizar la ganancia,
Este es el del valor más alto y donde yo gano más. Pues bien, con eso en mente, en los combos, cada uno de los elementos cumplen un rol. O maximizan ingresos, o maximizan ganancias, o maximizan volumen. ¿Listo? Entonces les hago una pregunta para el chat otra vez ahí a toda. En el ejemplo de McDonald's, ustedes, ¿cuál creen que es el elemento que maximiza el ingreso? El que maximiza el monto total del ticket. Rápidamente, ¿quién me contesta? Combo, no, porque ya estamos hablando de los tres elementos del combo. La Coca-Cola, no. Recuerden, el que estábamos preguntando, ¿cuál es el que maximiza el ingreso? Es el más caro, por lo tanto, el más caro es la hamburguesa, lo hablábamos ahorita. La hamburguesa es el elemento más caro del maridaje. Estamos hablando solo del combo de Big Mac con papas y gaseosa. La siguiente pregunta, ¿cuál es el otro elemento de ese combo que hablamos ahorita, que es el que maximiza el número de ventas de combos? ¿Sí? El que aumenta el volumen. La hamburguesa es el que aumenta el ingreso. ¿Cuál es el que aumenta? Exacto, las papas. Las papas y la hamburguesa es un matrimonio, ¿sí? Los que les encantan las papas se comen la hamburguesa y los que les encanta la hamburguesa se comen las papas. Eso es como el arroz con huevo, como el fish and chips. Van de la mano siempre, van juntos. Y por último y por descarte, el rol de la bebida es el que maximiza la ganancia. La mayoría de los costos del combo se van a ir en la hamburguesa y las papas, pero no en la bebida. Así que en la mayoría de las ganancias las genera la bebida. De ese 25% que vimos ahí, la mayoría lo genera la bebida. Tengan eso en mente. ¿Listo? Bueno, entonces veamos este ejemplo y creo que Vladimir sigue con nosotros porque este lo hice especialmente pensando en Vladimir, para que le ponga mucha atención. Revisemos este ejemplo. Esto es un ejemplo del sector de servicios. ¿Listo? Esto es un servicio de software o SaaS, Software as a Service. Este es el caso de una empresa de software que antes ofrecía tres versiones de paquetes. Todos fijen su mirada en la primera barra, ¿sí? Donde está el azul más grande, después el verde, después el morado. ¿Listo? Y tenía esta empresa de software tres paquetes, tres paquetes distintos, tres versiones. Un paquete que era el Elite, otro que era el Deluxe y otro que era el Plus. ¿Listo? Y aquí podemos ver los porcentajes de participación de cada versión. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, del Plus, era el 55% de los clientes. ¿Listo? Y costaba $39. En ese caso, lo que se hizo fue incorporar una nueva versión, ¿sí? Un nuevo tier. Lo que hizo es que le quitó valor a la versión Plus, si ustedes se dan cuenta, que era la que dominaba con más del 55% de los clientes. Hay algo que deben saber cuando ustedes estén trabajando en software o en aplicaciones, etcétera, y es que si tienen versiones, su versión de entrada, que en este caso la versión de entrada es la Plus, no puede tener una participación mayor del 20 o 25% de todas sus ventas o sus nuevos suscriptores, como en el caso de este ejemplo. ¿Sí? La versión élite no debería representar más del 15, la del top. Y todos los demás deberían caer en el medio. Otra vez estamos pensando en función de las tres versiones a la del medio. Todos los demás deberían caer en el medio. En este caso, la versión básica tiene el 55. Por lo tanto, muy pocos clientes se están inclinando por la versión deluxe. ¿Listo? Eh, lo que se hizo aquí fue quitar funciones, quitar atributos de la versión Plus y se los pasó como nuevos atributos a la versión Deluxe. ¿Listo? Que ahí ven cómo creció la verde. Se mantuvo el precio de la versión de entrada, se mantuvo el precio de la Plus, $39, y se incrementó el precio del Deluxe justificado en esos nuevos atributos que se migró del Plus al Deluxe. ¿Listo? Y con la versión Elite se hizo lo mismo. Se incrementó el precio y también recibió parte de esa nueva redistribución de atributos que sobre todo salieron del Plus. Y se creó la versión Super Tier, que la llamaron Advantage, que incluía todos los atributos y funcionalidades. Esta es la versión hiper mega de lujo,
que no muchos van a comprar y lo tienen que tener claro. Cuando ustedes fijan esa super versión, no esperen muchas ventas esa, pero lo que sí hace esto es que aprovecha otro sesgo cognitivo que se llama precio ancla. Cuando nosotros tenemos precio ancla, es decir, que nos fijan en la mente un precio alto para que automáticamente los de abajo se vean menores, se vean más baratos. ¿Listo? Si ustedes tienen como tope 100 libras en cualquier tipo de negocio, 100 libras, por ejemplo, en los de ropa, si ustedes ven que toda la ropa más o menos cuesta entre 70, 80, 100, el artículo que cuesta 100, pues se ve extremadamente caro. Pero si ustedes crean una chaqueta de cuero hermosa y la ponen en la mitad del almacén y esa chaqueta vale 400 pounds, automáticamente la de 100 ya no se ve tan cara. Automáticamente vemos que la de 100 ya es barata. Esto se llama precio ancla y es otro sesgo cognitivo que se utiliza en las cartas de los restaurantes, que se utiliza en todos tipos de negocio, también servicios, productos, etcétera. Entonces, aquí teníamos el advantage, que ya tenía un precio también alto y que no muchos iban a comprar. Esto llevó a que el número de suscriptores nuevos cayera un 14%. Hay que tenerlo. Hubo un impacto en la cantidad de suscriptores, un impacto negativo en la cantidad de compradores. Esos que se fueron o que dejaron de suscribirse seguramente eran compradores de precio, que comparan fácilmente y que un ajuste medio en el precio los espanta, eh, que comparan atributos inmediatamente. Pero lo que se llama ingreso recurrente mensual, MRR, Monthly Recurring Revenue, subió del 66 al 124. ¿Listo? De $66 a $124. Ahora lo que tienen es un poquito menos de clientes, pero pagando más. Y el recaudo pasó de $100,000 que se recaudaban mensualmente a recaudarse $162,000. Es decir, se incrementó el 62% con menos clientes. Estoy ganando un 62% más, sin tener que aumentar la producción, sin tener que atender más clientes. ¿Ven la magia de fijar estratégicamente precios? Cuando se entiende el valor del cliente para entregar opciones más distribuidas, es normal que el cliente se vaya, es normal. ¿Listo? Pero cuando se hace bien, uno termina ganando más. O sea, uno termina ganando más plata vendiendo menos y lidiando con menos clientes. Y yo creo que a eso yo le podría llamar eficiencia. ¿Listo? Porque muchos clientes también me implican mayores recursos para atenderlos. Entonces, Vlad, ahí está para crear los próximos precios. Súper, súper, Entonces, Andrés. bueno, eh, pasemos entonces a la práctica 3, los descuentos condicionados. Este a mí sí que me gusta cuando llego a este, porque yo todos los días veo descuentos y descuentos y descuentos indiscriminados, completamente indiscriminados. Y cada vez que veo esos descuentos indiscriminados, solo digo, pobre negocio a final de año. Ayer, por ejemplo, queríamos con mi esposa ir a comer una hamburguesa. eh, y buscamos como en internet como las dos mejores hamburguesas de Bogotá, cerca de nosotros, obviamente. Y aparecieron dos, una que se llama El Gaucho y otra que se llama Beacon. Entonces, y los dos negocios quedaban uno diagonal al otro, casi que en la misma cuadra. Y nosotros, pues, llegamos, nos paramos enfrente del Gaucho, como que no vimos mucha gente, y dijimos, no, vámonos a Beacon, ¿no? Yo he escuchado que ellos son los ganadores del Burger Master varias veces, vámonos para allá. Y veníamos con toda la intención, de hecho hablamos, ¿cuánto cuesta la hamburguesa allá? Yo fui hace muchos años, pero yo aproximadamente creo que se volvieron bien famosos, eso debe ser una hamburguesa de 60,000, de 70,000 pesos, cada hamburguesa. Dijimos, bueno, vamos, pero qué rico probar la que ganó el Burger Master. Y cuando llegamos ahí, pues resulta y pasa que los miércoles hacen 2 por 1. Es decir, que nosotros íbamos dispuestos a gastar más o menos con las bebidas 160,000, 150,000 pesos.
y la cuenta terminó saliendo en 66.000 con servicio y con bebida. Entonces yo lo único que pensé ahí es, dije, la próxima vez que yo venga a Bogotá, hay que ir a Vicon un miércoles, no otro día. Yo era un cliente que estaba, digamos, trayendo a la mesa puros valores. Ganaron el Burger Master, son famosos, el sitio es bueno, puros valores y estaba dispuesto a pagar el precio full por esa hamburguesa. El precio full estaba dispuesto. Y cuando llego yo y veo un 2 por uno que lo hacen todos los miércoles, todo el día, automáticamente la marca me vuelve sensible al precio. Y ahora en adelante nunca más voy a ir un día a pagar el precio full. Voy a esperarme al miércoles a pagar la mitad. Ese es el error que se comete cuando sacamos descuentos indiscriminados. Veamos entonces eh, cómo se hacen descuentos. Este es un estudio del Harvard Business Review. Aquí se entrevistaron 83 líderes de las empresas, de las 500 empresas más grandes de la revista Fortune en distintas industrias. Y en conclusión, porque ya veo que el tiempo empieza como a ponerse en contra, en conclusión, casi todas ofrecen descuentos. Casi todas las empresas ofrecen descuentos. La mayoría de las empresas usan los descuentos directos, lo que hablamos ahorita, un 2 por uno, un 50%, un 30% de descuento como parte de la negociación. Y casi la mitad de esas empresas ofrecen un descuento entre el 10 y el 24%. Digamos que fuera entre el 10 y entre el 20%. Ahora, cojan su chat otra vez. Un descuento del... Y respóndanme esta pregunta como emprendedores, no como clientes, como emprendedores. O no, más bien, respóndamela como clientes. Mentira, cambiemos el ejercicio. Respóndamela como clientes. Si ustedes ven un descuento del 10% o del 20%, ¿qué les parece? ¿Alto o bajo? ¿Buen descuento o más o menos? Glory dice bajo, Mari dice alto, bajo. ¿Qué más? Regular ese descuento. Yo también estoy de acuerdo. Normal. Vladi dice bueno, un 10% de descuento. Eh, Pues la verdad es que es un descuento chimbo, ¿no? Y además, como ahora estamos acostumbrados a los Black Friday, a los Cyber Monday, a los eso, vemos descuentos del 50, del 60, vemos el 2 por uno, vemos el 3 por 2, ¿no? Que son descuentos, o sea, un 3 por 2 obligatoriamente tiene que ser más del 33% de descuento, ¿no? Entonces, vemos descuentos del 60, correcto. La cosa es que cuando nosotros pensamos en descuentos, eh, la mayoría de veces es que se hace un uso indiscriminado de los descuentos. La mayoría de empresas y sobre todo las micro y las pequeñas empresas no entienden bien qué implicaciones tiene para la rentabilidad, para el bolsillo que me va a quedar a mí, para la platica que me va a quedar a mí en el bolsillo, qué implicaciones tiene hacer descuentos, ni cómo calcular su real impacto no solo en el volumen de ventas o en el ingreso, sino en la rentabilidad del negocio, la parte más, lo que hablamos al inicio, ¿no? Nosotros hacemos negocios para obtener rentabilidad, lo demás es adicional, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces, eh, si no se hace un descuento con toda la información necesaria, ese descuento va a traer pérdida. Ténganlo en cuenta, pérdida. En el mejor de los casos, pero en el mejor de los casos que son poco comunes, van a salir tablas. Y para hacer un descuento, pues hay que entrar a trabajar y gastar horas. Así que si vamos a salir tablas, mejor no lo hagan. ¿Sí? En ese caso es mejor no haber sacado el descuento si voy a ganar lo mismo. Otra vez, yo estoy aquí fijado con estos 2 días, con lo que estoy completamente en contra. Pensemos en el Black Friday y pensemos en el Cyber Monday. Muchas veces lo que no nos damos cuenta y que esta tabla evidencia, ¿sí? Échenle ojo a la tabla, es que el efecto del descuento suele ser muy negativo, porque el descuento es financiado siempre por las ganancias, por la rentabilidad. Cuando ustedes ofrecen un descuento del 10, del 20, del 30%,
al que se va a castigar, al que se le va a dar latigazos, es a la rentabilidad, a lo que a ustedes les va a quedar. Nadie fija un precio por costos, por ejemplo, porque no se puede, obviamente. Entonces, en el momento en el que ustedes sacrifican parte de sus ganancias por efecto del descuento, pues como lo vamos a ver en esta tabla, algo totalmente dramático ocurre. Para ganar lo mismo que si no hicieras el descuento, ¿sí? Debes vender un volumen significativamente más alto al anterior, solo para salir tablas, solo para salir tablas. Es decir, fíjense en esta tabla, échenle ojo juiciosa a la tabla que les traje. Parece que les traje una tabla aburrida, pero yo solo veo es pérdida de dinero en esa plata, en esa tabla. Si ustedes tienen un producto que tiene un margen bruto del 30%, supongamos, para hacer el ejemplo, que tienen el 30% que suele ser lo más común, y se quiere hacer un descuento, entre comillas, pequeño, que hablábamos ahorita, del 10%, que ahorita que les puse que si era un buen descuento o un mal descuento, la mayoría contestó que es un descuento chimbo, eh, ese negocio tendría que elevar sus ventas un 50% más. O sea, a partiendo de las que ya está haciendo, para salir tablas ofreciendo un 10% de descuento, tendría que vender eh, 50% más. Si ustedes quisieran hacer un descuento del 20% y tienen un margen bruto del 30%, pues tendrían que elevar su volumen de ventas en un 200%. Es que es una locura, 200%. Es decir, que si ustedes antes del descuento estaban vendiendo 100 unidades, ¿sí? Estaban vendiendo 100 unidades en un mes común y corriente. ¿Listo? Y ahora quieren sacar un descuentico del 20%. Pues ahora el siguiente mes no tienes que vender 100, tienes que vender 300 solo para salir tablas. Solo para salir tablas. ¿Suena a una buena idea? Para mí no. O sea, para subir de un día para otro 200% mi volumen de ventas es una locura. ¿Ven el impacto tan dramático que tiene hacer descuentos indiscriminados? Es una locura, es una locura. Lo que suele pasar es que las empresas dejan de ver esta imagen, simplemente se tapan los ojos. Ahí voy, Gloria. Se tapan los ojos. Las empresas dejan de ver esta imagen y suelen utilizar el descuento como un hábito. Comúnmente se suele oír que es para salir de inventarios, a veces para incrementar ingresos, ¿sí? O volumen, pero sacrificando de forma evidente la rentabilidad. O lo peor, ¿no? Que lo veo frecuentemente, es que se hacen descuentos simplemente porque se siente obligación de participar en el Black Friday. Es como, "Jue madre, todo el mundo está sacando promociones, yo quiero también o necesito meterme, vea, el vecino está en el Black Friday y todo el mundo a meterse en el Black Friday por moda, porque sí, que es muy común sin entender estas implicaciones. ¿Listo? Entonces, si lo vemos hasta aquí, y que ya veo que Glory me pregunta que si hacer o no hacer descuentos, si lo vamos a hacer así, es un no rotundo, no lo hagan, no lo hagan. Les diría que 9,5% de las veces de 10 que hagan descuentos van a salir perdiendo, si las van a hacer así. ¿Listo? Pero hay formas de hacer los descuentos. Hay otras formas de hacer los descuentos. Entonces, fijémonos en esta pequeña, ¿cómo es que se llama? Mapa conceptual. Eh, para hacer descuentos controlados, para utilizarlos a nuestro favor, eh, lo primero que debemos hacer es entender cuál es el objetivo general y específico de un descuento, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de un descuento? ¿Para qué yo debería hacer un descuento? ¿Cuál es la meta, el logro que yo debo de conseguir cuando saco un descuento? Otra vez, saquen la libretica que no van a volver a leer, pero anotémosla. El descuento sirve para activar, pongan en mayúsculas esa palabra, activar segmentos específicos de clientes. No es necesariamente para vender más, o mejor dicho, sí es para vender más, pero en ese segmento específico de clientes que queremos activar.
¿sí? No descuentos generales dirigidos a todo el mundo. Cuando uno saca un descuento general para todo el mundo, es como disparar una bala de perdigones, así para todos. Eh, es como cuando ustedes ven en un almacén que pone el aviso 50% de descuento en toda la tienda y va dirigido a cualquiera que entra a esa tienda. Es ahí donde la marca se dispara al pie. Este no es un descuento bien diseñado a la manera de verlo desde el pricing, el de la tienda, porque este suele ser un descuento de liquidación de inventarios, ¿sí? Esto lo oímos mucho, liquidación de inventarios, y se volvió un hábito. Y el hecho de que se haya vuelto un hábito no quiere decir que sea un buen hábito, ¿no? Se vuelve un hábito y es un mal hábito, que es algo que yo escucho frecuentemente en las liquidaciones de inventario. Pero para el pricing es una muy mala práctica, es una muy mala práctica, porque cuando se baja el precio en esos descuentos de liquidación, como lo vimos anteriormente, se vuelve a la gente más sensible al precio. ¿Sí? Se vuelve sensible a todos los segmentos. Muchos de ellos ya estaban dispuestos o ya estaban pagando a pagar el precio full, como yo, la intención que yo llevaba con las hamburguesas. Pero cuando veo que hay forma de que eso me lo den al 50%, pues me volvieron sensible al precio. No voy a ir por esa hamburguesa nunca a pagar los 70.000 pesos que costaba. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos liquidación de inventarios, automáticamente estamos volviendo sensibles al precio a todos los segmentos. Entonces, eso no va a estar bien porque lo que estamos haciendo es que a esa gente va a estar menos dispuesta cada vez más a pagar el precio real. ¿Cómo se llama eso? Precarización de valor, para que lo tengan en mente. Entonces, lo que debemos hacer es entender realmente cuál es el rol y cuáles son los parámetros específicos que va a tener nuestro descuento. Por eso existen distintos tipos de iniciativas promocionales, que es lo que yo les traigo hoy aquí, y estas tácticas existen para poder cubrir la necesidad de clientes que tienen una menor percepción de valor. O sea, el 100% de las veces que saquen un descuento, pues tienen que pensar que no ese descuento, primero, como ley, no puede ir dirigido a las personas que ya están pagando el precio, ya lo lograron, ¿para qué echar para atrás? ¿Sí? Sino que tiene que ser a un segmento o que tiene menor percepción de valor y obviamente tiene una menor disposición de pago a sus productos. Ahí puede ser una buena idea el descuento. Entonces, hay algunas tácticas que sirven a nivel de descuento. Por ejemplo, si vemos la primera parte, para irnos directamente al de los descuentos, perdón, ¿los de qué? Los descuentos de obstáculos, ¿sí? Que en el caso de distribución, pónganse a pensar que ustedes tienen una aplicación o bueno, tienen un producto, ropa, hamburguesas y eso, y el descuento, ponen un obstáculo para obtener el descuento. En este caso es un obstáculo de lo que podríamos llamar distribución, y es que para las personas que quieran acceder al descuento, tienen que descargar la app y además de eso, introducir un código. Y que a la gente le cueste un poco, le pongamos obstáculos, que la gente tenga que hacer un esfuerzo mayor para obtener ese código. ¿Sí? Y obviamente pensando que ese descuento lo estamos dirigiendo a un segmento específico de clientes, ¿no? Eh, ahorita vamos a ver, por ejemplo, los geográficos, ¿sí? O para características de clientes, que es lo que les digo ahorita, de cuestiones geográficas, ¿sí? Si yo tengo un producto que ya despegó en Londres, que ya le está yendo bien, allá no hago el descuento, pero si ahora quiero mejorar mi penetración en Brighton, por poner un ejemplo, entonces diseño un descuento únicamente para ese segmento, solo para las personas en Brighton. No sé si se han dado cuenta que algunas empresas dicen como, bueno, este descuento solo es para el canal de domicilios o para la gente que compra por la página, ¿sí? Están poniendo obstáculos y además están segmentando, están activando un sector. Cuando dicen que es por la página, seguramente están activando a los jóvenes, seguramente están activando a las personas que están muy familiarizadas con el tema de pedidos por line. Entonces están dirigiendo ese descuento a un segmento específico y lo están activando. Ahí es una buena idea hacerlo. Para que lo tengan en mente, por ejemplo, lo de los cines, que yo no sé si lo hacen todavía, pero a mí me parecía que era muy buena idea, y era, hay un día que hay un descuento para estudiantes, ¿no?
y que uno presenta el carnet de estudiante vigente y puede obtener la boleta del cine a menor precio. Claro, estamos dirigiéndonos a un público con menor disposición de pago, ¿sí? Simplemente porque no lo tienen, porque están en ese momento donde cada centavo cuenta, pero como estamos pidiendo carnet vigente, estamos yendo a ellos, estamos acostumbrándoles, les estamos creando el hábito para que cuando se gradúen y salgan a trabajar, yo sea su marca preferida. Pero estamos apuntándole a un segmento específico y además le estamos poniendo obstáculos porque tiene que traer el carnet vigente. Ahí es una buena idea hacer descuentos. No es para todo el mundo, no es hoy hay 20% en todas las boletas del cine, porque ahí a los que estaban pagando el precio normal los volví sensibles al precio. ¿Listo? Eh, en las características de producto, lo que hablamos ahorita, paquetes mixtos, ¿no? Como ya lo mencionamos, el combo de McDonald's, eso también sirve para trabajarse en promos. Cuando ustedes quieran sacar una promo en un restaurante, hagan un maridaje de un combo que no exista antes, entendiendo muy bien el comportamiento de la gente y qué podría maridar qué con qué. Y pónganle un precio nuevo y a ese precio le pueden decir que está con el 10 o el 12%, que la gente se está ahorrando algo. Ellos no lo saben porque no hay un referente, ¿sí? Y cuando ustedes arman combos, es muy difícil comparar, ¿listo? Es muy difícil comparar y lo que se hace en pricing es intentar a toda costa intentar que la gente deje de comparar precios. Hay un indicador que no sé si ustedes saben, que es el indicador de la Big Mac, ¿no? Que es un indicador económico hoy en día. Se fija más o menos qué tan caros o qué tan baratos están los precios de la comida según cómo esté el precio de la Big Mac. ¿Listo? Pues en Colombia ese indicador no funciona mucho. Lo que se creó acá es el indicador del pollo asado. ¿Listo? Ese es como nuestro indicador Big Mac en Colombia, es el indicador del pollo asado. ¿Y por qué se vuelve un indicador? Porque es que ustedes pregúntenle a cualquier colombiano más o menos cuánto cuesta un pollo asado y ellos tienen más o menos una idea, una referencia de cuánto cuesta un pollo asado. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos ese referente en la cabeza de más o menos cuánto cuesta un pollo asado y salimos a cualquier asadero de pollos o restaurante donde vendan pollo asado y, eh, y vemos un precio, fácilmente podemos decir ese pollo asado está barato o está caro porque tenemos una referencia de precio en la mente, estamos comparando automáticamente con ese indicador mental que tenemos. Pero si ustedes llegan a un restaurante y encuentran un pollo asado que tiene yuquitas y además de eso de las yuquitas trae un guacamole y además de eso trae una bebida, 2 litros y además de eso le enciman una porcioncita de arroz y ese combo vale 85.000 pesos. ¿Eso es caro o barato? ¿Contra qué lo comparo? Si yo nunca he visto un combo así, ¿sí? Porque cada vez que ustedes digan eso es caro o es barato, siempre debe haber un referente. De lo contrario, estoy diciendo por decir, porque ¿por qué caro o por qué barato? Entonces digo, porque en tal lugar hay un combo igualito y en ese sitio vale 20.000 pesos, entonces este está caro. Pero como yo no tengo referencia de ese combo porque es nuevo, eso se ve como un descuento y no estoy volviendo sensible a la gente por precio. ¿Listo? Igualito con el combo de McDonald's. Y por último, en este ejemplo de estrategias de venta, después si quieren leen las otras, ahí están más complicaditas. Eh, Estrategia de ventas es vender con baja rentabilidad el primer producto y asegurar la compra de repuestos. Es decir, ustedes pueden vender la afeitadora, que la afeitadora normalmente no es tan cara. Si ustedes ven la Mac 3 y todas esas que ahora vienen en metal, ya no son desechables. Eso le sale barato, pero después al siguiente mes uno va a comprar los 3 repuestos y los 3 repuestos cuestan como 3 veces la afeitadora. Eh, Esto mismo aplica, por ejemplo, bueno, yo creo que muchos de los que estamos aquí ya no jugamos videojuegos, pero PlayStation hace lo mismo. Ellos la consola la venden con una baja rentabilidad, una rentabilidad muy bajita, apuntándole siempre a recuperar todo eso con los juegos y con las suscripciones. ¿Sí? Esa es una forma desde la estrategia de ventas también para ofrecer descuentos. ¿Listo?
Entonces, nuevamente, eh, hacer descuentos indiscriminados apuntándole a todo el mundo, negado, y sobre todo para los emprendimientos pequeños. Eso es darse un tiro al pie y castigar la rentabilidad, erosionarla. Pero si yo necesito activar segmentos específicos que tengo bien identificados y tengo cómo permear esa comunicación que vaya dirigida exactamente a esa persona y que las otras personas que ya están pagando el precio no puedan acceder a ella, es buena idea para activar segmentos específicos, no para todo el mundo. ¿Listo? Bueno, continuemos. Bueno, estos son los que vimos ahorita. Vamos a la última táctica, la cuarta. Upsells, bumpsells and cross-sells. ¿Habían escuchado estos nombres antes? ¿Alguien sabe de qué se tratan? Contésteme rápido en el chat. No. Upsell, bumpsell, cross-sells, ¿a qué le suena? Luz dice que sí, perfecto. No, no, sí, Luisa dice que sí. Algunos, bueno, eh, aquí algo de esto, por ejemplo, de upsells, ya lo mencionamos en el tema de McDonald's, ¿no? Estas son tácticas de ventas que se aplican en el proceso de checkout. Es decir, cuando estamos otra vez ahí con billetera caliente, con la tarjeta de crédito en mano, ahí es donde sobre todo aplican los upsells, los bumpsells, los cross-sells. Y son elementos que uno ofrece cuando técnicamente la negociación principal ya terminó. ¿Listo? Y se dividen en tres. Y aquí los vemos. El primero es el upsell. El upsell es lo que hace McDonald's, una versión mejorada del producto eh, por el que el cliente ya se decidió. O sea, yo ya me voy a comprar una Big Mac, ya la quiero en combo y ahora me ofrecen un upgrade. Desea agrandar las papas y la bebida, eso es un upsell, ¿sí? O deseas que le incluya un servicio de urgencias 24/7. O, ahorita que hablábamos de servicios también, ¿quieres tener acceso directo al especialista? O sea, yo ya me afilié a esa medicina prepagada, por decir algo. Y cuando ya me estoy afiliando, ya estoy pagando esa afiliación, me dicen, bueno, y quisieras tener acceso al especialista, por este poquito por ciento más puedes tener acceso igualito al agrandado. Anteriormente, el upsell en supermercados, por ejemplo, se hacía en esa parte al lado de las cajas, ¿se acuerdan? Donde había un montón de dulces, de chocolates, en ese momento cigarrillos, ese producto que uno cogía prácticamente por impulso, pero los supermercados se aseguraban que las vueltas que a uno le tenían que dar, ahora todo se paga con tarjeta, ya no es así, pero todas esas vueltas, esa plata menuda, ellos se aseguraban de que se quedara en el supermercado. ¿Sí? Eso era un upsell. Uno fue a comprar el mercado, fue a comprar una colcha, fue a comprar una silla plástica, y cuando ya está ahí, se compra unas gomitas, se compra un chocolatito y ahí la gente se queda con las vueltas, ¿no? Con la menuda. Eso era un tipo de upsell, eso está cambiando mucho, sobre todo por el autoservicio. Y es una táctica sencillísima de aplicar, pero muy efectiva. Eso sí, cuando para diseñar un upsell hay que entender realmente que ese upsell, que ese upgrade, que esa mejora entregue valor al cliente, que tenga un beneficio adicional al cliente, no solo porque a mí me convenga más vender. ¿Listo? Hay algo importante aquí y es nunca perder de vista que el upsell, que hacerle una mejora cuando ya estoy cerrando esa venta es opcional, ¿no? Es si el cliente quiere, si no lo quiere, no pasa nada, ¿sí? No pasa absolutamente nada, no es obligatorio. Yo veo que muchas veces se aplica esto y entrenan mal al vendedor y es como una obligación y lo que terminan es alejando y perdiendo toda la venta, ¿no? Es una opción y si no, como si nada. El segundo es un bump sell, es una oferta aparte que se presenta en el momento de la compra. La otra es cuando yo ya me decidí, ya estoy comprando el combo y me ofrecen un upgrade. Este es cuando voy en el camino buscando esa compra y a diferencia del anterior, que es prácticamente cuando ya la negociación terminó, eh,
El bump sell es cuando yo voy en ese camino. Por ejemplo, ustedes están en internet y están buscando un curso online, y están buscando allá, están en el sitio y de repente les dicen que ese curso que metió al carrito, que aún no lo ha comprado, por la compra de ese curso se lleva adicional un libro que tiene que ver con el curso que uno está comprando, que normalmente cuesta 25 libras, pero que comprando el curso completo, solo con 5 más, está incluido. ¿Listo? Eso se llama bombsell porque es cuando uno va en el carro por la carretera y se topa uno con un bump o con un policía acostado o con un bache. eh, es cuando uno va en ese viaje de compra. ¿Listo? Es un adicional pequeño, ¿no? Ahí lo que pregunta Glory, ¿es similar al upsell? Sí, no, porque es que el upsell es un upgrade, es una mejora del producto que ya tienes. El bumpsell es un producto adicional pequeño, de menor valor al principal, pero no necesariamente es un upgrade. ¿Listo? No te están mejorando el producto principal, sino que te están vendiendo otro con él, más pequeño. ¿Sí? Entonces, y tengan en cuenta que un bombshell no es compra una hamburguesa y lleva otra igual, ¿no? Es un adicional que debe tener un valor menor al del producto principal. Eh, Estas tres tácticas normalmente resultan por la magia o más bien por la destreza del personal en caja, del mesero, del asesor comercial. Por lo tanto, necesita entrenamiento. Necesita que a estas personas se les enseñe cómo hacer la pregunta, en qué momento hacerlo, en qué tono, cuándo insistir, cuándo retirarse. Ténganlo muy en cuenta. Esto necesita entrenamiento. Esto es sencillo si se entrena a la persona que lo va a hacer. Y por último, que ya vi ahí Glory que me está renegando, el cross-sell. ¿Qué es? El cross-sell es ofrecer un producto cruzado, ofrecer un producto de otra categoría, pero que conserva cierta relación con lo que yo estoy comprando. ¿Sí? Por ejemplo, estás comprando un carro y te ofrecen el seguro todo riesgo, por decir algo. Estás comprando un carro y te ofrecen los vidrios polarizados, ¿sí? Que uno diría, bueno, pero estos manes hacen carros, pero me están vendiendo vidrios polarizados. Claro, ahí hay un cruce, ¿sí? De dos cosas que tienen relación, ¿no? Hay una relación, pero que pertenecen a categorías distintas, ¿listo? Eh, el cross-sell significa venderte otra cosa que conecta bien con el producto principal. ¿Listo? Yo, por ejemplo, hace poco compré una bicicleta, y apenas pagué la bicicleta, lo primero que me ofrecieron fue un seguro. Y las personas que me vendieron la bicicleta no hacen seguros, ¿no? Tienen un convenio con unas comisiones con la empresa de seguros. Entonces, eso es un cross-sell, es entender cuál es mi producto principal, las categorías que están rodeando a ese producto principal y escoger productos que tengan una relación, que sean convenientes, pero que de todas maneras pertenecen a otra categoría. ¿Listo? Eh, entonces, bueno, entonces aquí acabamos con las 4 poderosas tácticas que toda empresa debería implementar. Como se dan cuenta, son muy prácticas, son muy efectivas y son fáciles de implementar. Hay que tener ciertas cosas en cuenta, ¿no? No hay que lanzarse de una porque al final pueden tener el efecto contrario. Eh, Hay algunos riesgos que tienen estas tres últimas, el upsell, el bumpsell y el crosssell, que por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar. Ustedes van a recibir esta presentación, pero ahí les va a quedar para que lo lean, pero tengan en cuenta esto porque hechas bien, estas tres tácticas son infalibles, generan dinero, pero cuando se hacen mal, destruyen valor, que es totalmente lo que no queremos hacer. Entonces, para minimizar riesgos, debemos conocer bien al cliente y así presentar ofertas relevantes para estos mercados. Ser muy transparentes, ser honestos en la comunicación, eh, que esto sí es súper importante, y entrenar bien al personal para no ser demasiado agresivo, para no ser demasiado insistente. Y por último, monitorear
resultados. Eso casi nunca se hace y esa es la clave finalmente. Cuando se implementa ya es un primer paso, pero de ahí en adelante es medir cómo va la cosa, ajustar. Esto no es ciencia exacta, ¿no? Hay que estar pendiente y mover cositas y cambiar el discurso y seguir mejorando, ¿no? Hay que ajustar sobre la marcha si es necesario. Bueno, entonces, ahora sí ustedes ya saben lo que es pricing, ya entendieron que no se trata de sumar costos ni de copiar a la competencia. Se trata de entender el valor que ofreces y tener el coraje de cobrar por él. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ya tienen esta información, ¿listo? Ahora, ¿van a hacer algo con esto que les acabo de contar? ¿Van a hacer algo con estas cuatro tácticas que yo les entregué? Porque realmente escuchar la charla es facilísimo. Tomar notas, facilísimo también. Pero lo que transforma un negocio no es escuchar la charla, es lo que haces después de que se acaba la charla. Eso es lo que transforma el negocio. Así que los invito a que tomen al menos una acción concreta, una acción concreta. Revisen sus precios. Pregunten a sus clientes qué valoran. Ahora tenemos ChatGPT que les ayuda a hacer buenos instrumentos para preguntarle a la gente qué es lo que más valora. Eh, mejora o revisa y mejora cómo estás comunicando el valor de tu producto y servicio. ¿Sí? Aplica al menos una de las tácticas que aprendieron hoy. Una, monitorenla, ajustenla, úsenla. ¿Listo? Y por último, dejen de regalar su trabajo por miedo a perder la venta. Dejen de regalarlo, porque cada vez que ustedes cobran menos de lo que vale su producto, están financiando la comunidad de sus clientes con su propio esfuerzo, con su propio sudor. Y eso, emprendedor, no es sostenible. Gracias por estar aquí y nos vemos más adelante. Espero cobrando por lo que valemos. ¿Listo? Muchas gracias. No sé Eh, si alguien tiene alguna pregunta, nos queda un Muchas gracias a minutico, ti, creo que Andrés.